¿Qué es lo que más te ha agobiado en tu vida? Quizás algo que haya pasado, quizás estés pasando por un momento ahorita que te abate. ¿Cuál es tu mayor preocupación? Están parados, tener que estar parados por una misa de 2 horas. ¿Qué es lo que te roba el sueño en las noches? ¿O qué te ha robado el sueño en las noches? Muchas veces en momentos donde nos sentimos más agobiados, más abatidos, pedimos, porque queremos un alivio. Si le pudieras tú pedir algo a Dios en esos momentos o el momento más difícil que has experimentado de tu vida hasta ahorita, ¿qué le pedirías? Isaías, en esta primera lectura, él pide que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. En esos momentos lo que más queremos escuchar a veces, más de resolver el problema, es una palabra de aliento. Mucha gente vive abatidos, con angustias, de muchas maneras. Muchos viven con la angustia de sentir la inseguridad financiera, de vivir cheque a cheque o perder un trabajo. Muchas personas se encuentran en situaciones difíciles, abatidos, agobiados por una circunstancia de inmigración, una separación de la familia. Nos sentimos abatidos cuando llega una enfermedad, ya sea incurable o que está robando mucho de la persona, una cuestión legal, que un familiar termine en la cárcel. Algunas personas se sienten cansados de la vida porque ya no le encuentran mucho sentido. Sienten que ya hicieron todo, fueron a este lugar y ya no encuentran nada más. Otros simplemente se encuentran abatidos, frustrados por las injusticias que hay y que parece que no paran. Cuando nos sentimos así, buscamos a gente que nos dé confort, que nos ayude, que por lo menos nos acompañe. Vamos con los políticos para que nos digan palabras de que están haciendo algo para cambiar la situación y nos damos cuenta que solamente prometen cosas sin cumplir. Esperamos que nuestros seres queridos, esos que nos han dado su palabra de que van a cambiar, que tanto nos han herido con algo, una sustancia o un hábito, finalmente cambien, pero encontramos que no cambia absolutamente nada. El más parece que se empeoran. Podemos sentirnos frustrados y abatidos cuando quizás alguien viene con nosotros y nos cuenta la dificultad de sus vidas y queremos darle una palabra de aliento, un consejo, y después nos sentimos hipócritas porque sabemos que ni siquiera nosotros nos creemos lo que decimos o no lo vivimos. Hay muchísimas cosas que nos pueden abatir, hacer sentir muy cansados de la vida, cansados de nuestra humanidad. Esa es la cosa cuando nos sentimos de esa manera. Nos roba todo de nosotros. Nos quita nuestros pensamientos porque solamente podemos pensar en los problemas. Nos quita el sueño. Nos quita el hambre. Bueno, otros comemos de más en estrés. Nos convertimos en el esclavo de eso que nos abate, que nos quita la paz. Nos convertimos esclavos del trabajo si nuestra preocupación es el dinero. Nos convertimos los esclavos de la sociedad, esclavos de nuestra familia, esclavos de una relación tóxica. Nos convertimos esclavos de ese problema, de esa enfermedad, de ese hábito o ese vicio. Nos convertimos esclavos de nuestro pecado. No nos podemos escapar nosotros de esas experiencias que nos roban la paz, y cada experiencia tiene el riesgo de convertirnos en esclavos. Más Jesús dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que se sientan abatidos y cansados, y les daré descanso. Familia, Jesús entró al mundo directamente a nuestra experiencia de cansancio, a esas experiencias que nos hacen sentir abatidos,
precisamente para darnos una palabra de aliento, una palabra que nos pueda dar una nueva esperanza, una palabra que pueda poner en nuestro corazón un poder nuevo que nos mueva de una trayectoria de esclavitud hacia una trayectoria de libertad. Y dedicó toda su vida para darnos muchas palabras que pueden hacer eso. Pero entre más hablaba, más fue rechazado, y Él termina siendo el esclavo de eso mismo que Él intentó librarnos de. Pablo dice en la segunda lectura que aunque Jesús era Dios, Él no consideró su divinidad algo a qué aferrarse y por lo tanto se despojó, se humilló al hacerse como nosotros, un ser humano. Ese lenguaje de despojarse y de humillarse, en ese tiempo era el lenguaje que se usaba para un esclavo. Un esclavo tenía que humillarse, es decir, someterse completamente a la autoridad de su amo, ser perfectamente obediente, seguir todas las reglas sin preguntas, sin cuestionar. ¿Por qué Jesús quiso ser esclavo? ¿Por qué Él decidió arriesgarse a entrar dentro de las cosas que nos habitan y esclavizarse por esas cosas mismas? Yo creo que quizás la razón por la cual Jesús vino como esclavo es para que nosotros podamos tener la oportunidad de ver en Él no un Dios que quiere dominarnos, que quiere decirnos qué hacer para quitarnos nuestra libertad. Jesús vino humillándose como un esclavo para ver en Él un Dios que desea ser nuestro amigo. Jesús dice, ya no los llamo yo esclavos, ustedes son mis amigos. Al principio, cuando Jesús comienza su ministerio de proclamar estas palabras de aliento, de libertad, parece que está funcionando. Parece que sus palabras de aliento están haciendo una diferencia. ¿Dónde comienza Jesús en el Evangelio de San Mateo? En el monte, las bienaventuranzas. Él empieza en las bienaventuranzas hablando directamente al corazón abatido, a tu experiencia, a mi experiencia. Benditos los pobres de corazón, benditos los que sufren, benditos los que han perdido un ser querido y ahora lamentan y están en dolor por su pérdida. Benditos los que están siendo perseguidos. La buena noticia de la liberación llega directamente al corazón del abatido. Después de pronunciar esa libertad, empieza a enseñar. Nos dijo que somos sal del mundo, que podemos tener buena responsabilidad social en el mundo. Después nos habla acerca del lugar que tiene la ley, tanto en la sociedad, pero también en la vida de fe. Habla acerca de cómo es importante no dejar que la ira y el enojo nos consuma. Nos habla acerca de la necesidad de amar aún a tu enemigo. Nos enseña cómo orar. Después de hablar palabras de consolación, de esperanza, empieza a ponerles con acción. Empieza a pasar por las calles, sanando, quitando enfermedades, sanando a personas con discapacidades, brindando y restaurando la vista a personas ciegas. Después va y escoge a 12 personas. Estos 2 hombres y les da la misión de ser no solamente buena sal, sino luz. Y al principio parece que todo lo que Jesús está haciendo está funcionando, que todas las palabras que está dando están haciendo efecto, porque la gente se está acercando a Él. Los discípulos le dijeron, sí, yo te sigo. Sin embargo, en solo poco tiempo después de eso, empiezan los problemas. La gente se empieza a abatir y dejan que sus abatimientos, sus frustraciones y sus problemas afecten su relación con Jesús. Comienzan a criticarlo. Lo empiezan a criticar porque no está ayunando ni él ni sus discípulos cuando debería de estar ayunando. Lo empiezan a criticar porque está trabajando en un sábado cuando se supone que la ley dice que no.
Lo empiezan a acusar de trabajar con el demonio para expulsar demonios. Después sus discípulos, ellos empiezan a notar que él está creciendo en popularidad y para ellos es obvio de que este hombre tiene algún tipo de poder, de autoridad, y empiezan ellos a pensar, yo me puedo beneficiar de esto. Jesús nota que en ellos empieza a crecer un sentimiento de querer poder y por lo tanto Jesús dirige sus palabras hacia ellos y les empieza a dar parábolas hermosas, parábolas que explica cómo es el reino del cielo y cómo es el trabajo de ellos en ese reino. Y no iba a ser como amos, iba a ser como servidores, porque solamente un corazón de servicio los iba a salvar a ellos de eso que trataba de esclavizarlos. La envidia, el anhelo de apoderarse, el anhelo de controlar. Los discípulos escuchan las palabras de Jesús y parece que están funcionando otra vez, que están dando consolación, que están dando ánimo, que están dando esperanza. Además, ellos escucharon una voz del cielo cuando fue bautizado y cuando estaban en ese monte, la transfiguración. He aquí mi Hijo amado, con quien estoy bien complacido, escúchenlo. Y muy bien que escucharon. Escuchamos en el Evangelio que fueron muy obedientes. Lo dejaban hablar cuando necesitaba hablar, lo dejaban enseñar, nunca le hicieron preguntas o oposición. Jesús les dijo, vayan a esta casa, lo hicieron, vayan, agárrenme este burro, con gusto lo hacemos, somos muy obedientes, te escuchamos a ti, te seguimos solamente a ti, tenemos obediencia perfecta. Parece que están escuchando a Jesús, parece que tienen una obediencia perfecta, pero no es así. Ellos, al entrar a su pasión, es donde se revela realmente los motivos de ellos. Ellos no estaban siendo obedientes a Jesús, ellos estaban utilizando a Jesús como una herramienta, como un esclavo para obtener lo que solamente ellos querían. Por ejemplo, tenemos a Judas. Antes de la última cena lo vende por 30 pedazos, 30 monedas, que era el precio típico para un esclavo. Antes de esto, Judas había sido muy obediente. Lo había escuchado, había hecho todo lo que Jesús le mandaba, parecía que era su buen amigo. Sin embargo, al venderlo nos damos cuenta de que Judas solamente estaba escuchando sus propios anhelos. Estaba siendo obediente, sí, pero obediente a su corazón desordenado. Jesús, cuando nota esto de él, quiere darle una palabra para ayudarlo a recapacitar, la posibilidad de cambiar, de darse cuenta de lo que está pasando, de darse cuenta de la esclavitud a la que él está siendo sometido. Y le da palabras. No solamente le da palabras, sino que ya sentado en esa mesa le dice, mira, toma, es tuyo, come de esto, toma, esta es mi sangre, te la doy a ti, bebe de ella. Es la sangre de mi alianza, la estoy dando por ti, para ti. Con esas palabras Jesús está sometiéndose como esclavo. A un esclavo solamente le demandas que te dé, nunca le das. Jesús se mete como esclavo completamente al servicio de él, dejándole saber, yo no te quiero quitar absolutamente nada. Yo te quiero dar absolutamente todo. Y lo invita a formar parte de la alianza. ¿Qué es una alianza? Una relación de colaboración y de amistad con Dios. No funcionó. A Judas parece que no le importó. Él prefirió mejor obedecerle a su propia ambición. Quizás porque estaba teniendo ansiedad por el dinero. Quizás creció pobre. Estaba siendo abatido.
le estaba preocupando la cuestión financiera, y eso fue lo que él decidió escuchar. Tenemos a Pedrito, este hombre que parece ser con un carácter muy fuerte, y le dice: yo voy a ser obediente contigo hasta el final. Yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. Tú puedes contar conmigo. Yo tengo una fe perfecta, una obediencia perfecta en ti. Yo te prometo mi fidelidad. Además, él había trabajado mucho para tener el puesto número 1 con Jesús. Y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible por mantener su puesto. Al Jesús ver esto en el corazón de Pedro, igual empieza a tratar de darle palabras para ayudarlo a entender que está siendo esclavo a sus propios anhelos. Cuando se lo lleva, todos se quedan orando en un lugar y Jesús solamente se lleva a Pedro y a otras 2 personas a experimentar con él el momento más íntimo de su vida. El agonizar su muerte, a escucharlo orar con su Padre. Imagínate alguien te invite al cuarto donde vas a tener la conversación más importante de tu vida con tu Padre. Jesús lo está invitando, dando palabras, dejándole saber: yo sí confío en ti. Ni siquiera pudo mantenerse despierto. Era obvio que la verdad no estaba sometido o no estaba honestamente queriendo hacer lo que Jesús quería. Y por lo tanto, fue muy fácil para él, cuando le dio miedo, cuando se sentía abatido por lo que estaba pasando y viendo, simplemente rechazarlo, negar a Jesús. Y todo por escuchar su propio corazón corrupto, esclavizado. Jesús después deja de hablar. ¿Notaron en el Evangelio? Dejó de hablar. ¿Qué más podía decir? Ya había dicho todo. Ya había hecho todo lo que podía hacer. Y sin embargo, nada. Y no importa qué más él podría haber dicho, la gente no estaba escuchando. La gente de poder, el gobernador, Pilatos, los judíos gobernantes, le empiezan a hacer preguntas y preguntas y le dicen que haga ciertas cosas. Nada. Ellos empiezan a sentir frustrados porque lo están tratando como un esclavo, pero este esclavo no está cooperando. No les está dando las respuestas que ellos quieren escuchar. No pueden controlar su habla, ni sus acciones, ni su vida. Tenemos a Pilatos. Pilatos se siente agobiado porque él sabe lo que tiene que hacer. Él puede ver lo que está pasando. Él puede ver la envidia de las personas. Y su conciencia le decía: esto no está bien. Hasta su esposa se siente agobiada, le roba el sueño, no puede dormir y le dice: no hagas nada. Mas él siente la presión de la sociedad y se deja esclavizar por esa presión y mejor lo entrega a las manos de la autoridad para ser matado. La esclavitud, él decide mejor ser esclavo de la sociedad y ir contra su conciencia, bien sabiendo que era lo incorrecto. Y Jesús, sumisamente como un esclavo, simplemente lo acepta todo. Acepta las acusaciones contra él, verdades o falsas. Ya no puede aclarar nada porque no vale la pena. Lo golpean y ahora lo llevan hacia el monte de Golgota. Jesús comenzó su ministerio llevando a la gente al monte donde proclama libertad de las bienaventuranzas, y ahora Jesús es llevado por esa misma gente que él guió como un esclavo. Y es ahí, en ese monte, cuando Jesús está ya en esa cruz, donde vemos su cuerpo transfigurado otra vez. Pero esta vez la transfiguración de Jesús
lo hizo irreconocible, no porque estaba brillando con la gloria de Dios, con ropa blanca. Él estaba irreconocible bajo la sangre, bajo los moretes, bajo la piel que le colgaba de su carne. Él no estaba siendo arropado en la hermosa y blanca gloria de Dios. Él estaba siendo arropado en los problemas del mundo, los tuyos y los míos. Esas cosas que lo hicieron un esclavo desde el principio. Es ahí, bajo esa condición, donde finalmente Jesús habla otra vez. Dice sus últimas palabras. En ese momento nosotros yo creo que esperaríamos que Jesús dijera palabras de esperanza, algo bonito, unas palabras inspiradoras, un mensaje de amor y de amistad con Dios, unas palabras de arrepentimiento, quizás unas palabras de perdón como los otros evangelios lo presentan, pero no Mateo. Quizás hubiéramos esperado por lo mínimo que una vez más los cielos se abrieran y escuchar esa voz de lo alto diciendo: este es mi hijo con quien yo estoy muy complacido. Y en sí era un buen hijo. Él hizo absolutamente todo lo que el Padre le había pedido. Fue obediente completamente al Padre. Seguro pudiésemos haber escuchado por lo menos tantito de que Dios estaba contento con él, pero ni siquiera eso. Lo que encontramos salir de las palabras de Jesús es quizás la peor experiencia que tú y yo podemos pasar, que seguro algunos de nosotros ya hemos pasado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al decir eso, da su espíritu. Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, Jesús no tomó absolutamente nada de nadie y lo dio absolutamente todo, hasta su propia vida. Él dio su divinidad para compartir nuestra humanidad y se sometió como un esclavo. Pero aquí viene la cosa, de que a pesar de que Él toma la vida de un esclavo, Él no era un esclavo. Y es ahí donde encontramos la buena noticia, la bienaventuranza en esta montaña. En las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en Él poder dar su espíritu, Jesús nos está dando la mejor noticia, la última bienaventuranza en este monte, y eso es de que no importa qué nos puede abatir en nuestra vida, no importa qué puede agobiarnos, qué preocupación puede entrar, qué dificultad, eso no quiere decir que tenemos que ser esclavos de eso. No tenemos que ser esclavos de nuestras circunstancias, no tenemos que ser esclavos de otras gentes, ni de sus malas decisiones. No tenemos por qué ser esclavos de nuestros propios pecados, de nuestros propios vicios. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad y la decisión de ser libres. Ser libres aun cuando las circunstancias parecen que no lo somos. Mateo nos ha estado dando a nosotros la imagen de un Jesús que está completamente obediente al Padre hasta el fin, hasta su muerte. Y esto para nosotros puede parecer de que Jesús es un esclavo de Dios, pero no es así. Tras la crucifixión en Mateo, Jesús nos está enseñando que obediencia a Dios no es decir no tener libertad. Obediencia a Dios quiere decir vivir en la libertad para poder decidir dar de ti. ¿Y qué es dar de ti? Amar. Yo solamente puedo amar en libertad. Solo en libertad pudo Jesús dar y no tomar. Él no era ningún esclavo. Aunque lo hayan sometido y tratado, Él era libre.
Solo en libertad nosotros podemos convertirnos en personas libres y no esclavos de los demás, y solo en libertad podemos nosotros evitar hacer los demás esclavos de nosotros. Solo en libertad podemos finalmente ser no solamente sal, sino luz. Luz en un mundo que siempre está siendo oscurecido por las preocupaciones que todos pasamos. Jesús quizás puede parecer como un esclavo, lo trataron como uno, pero fue completamente libre. Y esa es la bienaventuranza que ahora nos proclama en este monte, de que tú y yo somos libres. Bendecidos sean los agobiados en los momentos más difíciles de tu vida, porque si vives en mí serás libre. Esa es la buena noticia que recibimos hoy, dentro de todo el sufrimiento que acabamos de escuchar, de que somos libres. Entramos a Semana Santa con esa proclamación, con esa bienaventuranza. Y es la invitación que Jesús nos da, familia, a tomar la decisión de vivir tu Semana Santa, de decir, yo tengo la libertad para escoger verdaderamente a Jesús y no mis propios anhelos. Yo tengo la libertad de acompañarlo en la última cena el jueves y abrirme a la posibilidad de escuchar venir de sus palabras, una palabra que pueda hablar a mi corazón y impulsarme a vivir una vida mejor servicial. Yo tengo la libertad de querer acompañar a Jesús en ese huerto de olivos en el momento de su sufrimiento el viernes y venir aquí y estar abierto a la posibilidad de escuchar una palabra que venga de Él, de su oración privada al Padre, que pueda mover mi corazón hacia una mayor compasión. Yo tengo la libertad de poder no abandonar a Jesús, sino acompañarlo en su decisión de dejarse abandonar. Yo puedo tomar la decisión de hacer de Jesús no mi esclavo. A veces tratamos a Dios como nuestro esclavo. Queremos que Dios haga lo que yo quiero, que Dios doble su rodilla a mi voluntad. La invitación de Semana Santa es dar oportunidad a que Dios no sea nuestro esclavo, sino que en Jesús podamos encontrar nuestro Señor y nuestro Dios. Y si lo hacemos, si recorremos con Jesús su propia pasión y no nos alejamos como los discípulos, entonces cuando llegue el domingo de resurrección, vamos a nosotros poder voluntariamente, no como esclavos, sino como sus amigos, doblar nuestra propia rodilla en su presencia y con esa acción nosotros mismos proclamar que somos libres, que la resurrección de Jesús nos ha hecho libres y por eso en ese día vamos a poder nosotros decir, cuando lo veamos resucitado, Señor mío y Dios mío. ¿Estarías tú dispuesta a renunciar a tu felicidad para encontrarla? Ya entramos a Jerusalén y esa es una de las preguntas que se nos está dando el día de hoy. ¿Estarías tú dispuesto a renunciar a tu felicidad para poder encontrarla? En la tradición de la iglesia, como lo escuchamos en la introducción, hoy es Jueves Santo y marca el primero de los 3 días llamado el Triduo Pascual. Hoy jueves nos reflexionamos sobre la vida de Jesús, una vida que el culmen es el servicio. Mañana el viernes vamos a reflexionar sobre su muerte, su crucifixión, y el domingo de resurrección, eso es lo que vamos a celebrar,
su resurrección. Estas tres cosas, la vida, muerte y resurrección del Señor de Jesús, es lo que le llamamos el misterio pascual. Es un misterio que hace posible que tú tengas tu identidad como cristiano. Ese es un misterio que se empieza a revelar enfrente de nosotros, en nuestros ojos, nuestro oído, todos nuestros sentidos, sumergidos completamente en este drama de estos misterios en cuanto entramos a Jerusalén. Es un misterio que cada uno como bautizado hemos entrado. Por lo tanto, nuestra vida es un Jerusalén, un recorrido de Jerusalén. Es el misterio que nos deja saber que la vida vale la pena, aun cuando parece que hay cosas en nuestras vidas que dicen lo opuesto. Es el misterio que nos lleva de esperanza cuando parece no la hay. Y ya que hay muchas cosas en el mundo que tratan de robarnos esa esperanza, cosas que nos agobian, que nos abaten, como vimos el domingo, entonces es importante nosotros poder meternos dentro de este misterio cada año. Es importante entrar con Jesús a Jerusalén. Entramos con Él en el domingo de Ramos, y entramos leyendo ese Evangelio de Mateo. Escuchamos en ese Evangelio cómo es que la gente que ya conocía a Jesús, cuando vieron que estaba entrando a Jerusalén, empiezan a gritar, Hosana en el cielo. Se emocionaron. Cuando las otras personas que no conocían mucho a Jesús los ven tan emocionados, les preguntan, ¿por qué están tan alegres? Y ellos responden, porque Él es Jesús, el profeta de Nazaret. Unas palabras muy irónicas. Ellos llaman a Jesús el profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que viene y anuncia, proclama el mensaje de Dios al mundo. Vimos cómo Jesús como profeta comenzó anunciando las beatitudes, es decir, proclamó la libertad, pero entre más hablaba, menos lo escuchaban. Vimos cómo es que la gente prefirió escuchar las voces de sus propios corazones, sus propios anhelos, sus propios deseos, hasta el punto de hacer que Jesús se callara. Ya no podía decir absolutamente más. Y finalmente terminamos escuchando las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde lo único que expresa es abandono. Abandono. Así entramos es la Semana Santa. Así entramos a Jerusalén, en medio de esa preocupación. Y cuando nosotros entramos a Jerusalén, nos está forzando a nosotros a reconocer que también en nuestras vidas tenemos la tendencia de querer callar a Dios, de querer apagar la voz de Dios en mi vida, en mi conciencia. Y eso muchas veces pasa cuando dejamos que lo que nos preocupa tome la mayoría del espacio en mi corazón, en mi mente, cuando las cosas que más me preocupan están tomando espacio en mí, o las cosas que más me gustan están tomando espacio en mi mente, en las cosas que yo más pienso y más preocupo mi tiempo y mi vida, esas cosas se van a hacer mis deseos. Lo vimos con Judas, una persona probablemente preocupada por el dinero, por su futuro financiero, dejó que eso lo agobiara tanto que lo único que pensaba era en eso. Después tenemos a Jesús diciéndole, deja lo que tú piensas es tu felicidad. Esté dispuesto a renunciar a tu felicidad para que la encuentres, pero no pudo. Después vimos cómo es Pedro. Pedro, que para él su felicidad en su mente se encontraba en este lugar de prestigio, en este nuevo reino. Y Jesús le dice, necesito que estés dispuesto a renunciar a tu felicidad.
No pudo. Pilato, que quería caerle bien a todo el mundo, sabiendo bien que lo que estaba pasando no estaba correcto, a pesar de estar escuchando la voz hasta de su propia esposa, Jesús le estaba invitando: atrévete a renunciar a quererle caer bien a todo el mundo y mantener tu estatus, tu reputación, tu felicidad. Pero no pudo. ¿Saben? Entrar a Jerusalén es increíblemente incómodo. Porque si en Jerusalén lo que nos estamos enfrentando es la voz de Jesús diciéndonos: atrévete a dejar tu felicidad, va a haber mucha resistencia al tener que reconocer cuál es esa felicidad en la que nosotros estamos poniendo toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, todo nuestro anhelo. Y la tentación va a ser o de tratar de apagar o de silenciar a Dios, matar la conciencia, o correrle, salirte de esa ciudad donde no vamos a estar incómodos. Mas hoy Jesús nos dice: espera, no te vayas, sigue caminando conmigo. Es más, ven, entra, vamos a cenar. Quiero decirte algo, quiero enseñarte algo, quiero demostrarte algo. Y vemos cómo es que Jesús sigue intentando ahora, tras el Evangelio de San Juan, a brindarnos una palabra, un gesto, algo para llamar nuestra atención, algo para dejarnos saber, como el profeta que es, lo que Dios quiere para tu vida. Y nos encontramos aquí en la última cena, dentro de Jerusalén. Dos cositas que quiero mencionar que tradicionalmente se celebran en esta noche. Primero, hoy nosotros recordamos que Jesús estableció, tras la acción de la fracción del pan y el cáliz, una nueva y eterna alianza. Una alianza es una relación, y una relación solamente se puede sostener tras la comunicación. Y entre más nos comunicamos con alguien, más amistad tenemos. Entonces, lo que Jesús ha establecido para nosotros es una amistad con Dios, una amistad que se mantiene en una comunicación continua, debe seguirse. Por eso Jesús tuvo que decir: hagan esto en memoria mía, es decir, repetitivo. Dentro de esas palabras, lo que Jesús nos ha dado en la última cena estableció la manera para que la palabra de Dios pueda ser y siga siendo proclamada generación tras generación, para que así nada pueda silenciar a Dios, ni tú ni yo, aunque intentemos. Podemos apagar la conciencia, podemos dejar de venir a misa, podemos alejarnos completamente de la fe que desde niño nos han inculcado y nos han nutrido, pero esas palabras seguirán siendo proclamadas. Nada va a poder silenciar ahora la voz de Dios. Esas palabras hacen presente la Eucaristía. La Eucaristía es la manera que Dios ha decidido compartir su vida divina con nosotros. Una vida que nos lleva a la libertad, una vida que fortalece el alma, porque estamos en esta jornada de Jerusalén. Es lo que necesitamos para no caer a ser esclavos de las voces de mis propios deseos. Es lo que nos lleva a encontrar la felicidad. Yo sé que muchas personas, especialmente en la cultura latina, no pueden recibir la comunión por muchas razones. Una de ellas es que muchas veces nos encontramos en matrimonios irregulares. Y yo sé cómo sufre la persona por querer acercarse y recibir la comunión,
Y eso hace uno sentir muy incómodo. Es muy incómodo que te inviten a comulgar y decir no. Es muy incómodo pasar y tener que cruzar tus brazos. Y por eso mucha gente mejor se va. No quiere entrar a esta Jerusalén porque no se quiere enfrentar a esa tensión interna. Mucha gente se siente no deseada, no bienvenida a este evangelio. Y dicen, bueno, ¿qué vale la pena ir a misa si de cualquier manera no puedo recibir la comunión? Pero si esa es la situación en la que algunos de nosotros nos encontramos, hoy Jesús nos dice, no te vayas, no te vayas. Unos capítulos antes Jesús le dice a sus discípulos, cuando ven que todo el mundo se está yendo porque no pueden aceptar que Él es el pan de vida, ¿a dónde más? ¿Ustedes también se van? Y ellos responden, ¿a dónde más vamos a ir, Señor? ¿A dónde más si solamente tú tienes palabras de vida? Dios nunca se va a limitar por las limitaciones de tu vida o tus circunstancias. La invitación del Jueves Santo al recordar la Eucaristía es mantenernos cerca de ellas, aunque no podamos comulgar. Dios no se va a limitar por eso. Segundo, hoy también recordamos que Jesús es nuestro único sacerdote. Pero como el único sacerdote, Él quiere compartir su ministerio con ciertos hombres, quien los llama al servicio de la comunidad. ¿Para qué es un sacerdote? ¿Para qué servimos? Un sacerdote está aquí, primero que nada, para enseñar la palabra de Dios, para de que de esa manera tú puedas tener el conocimiento apropiado y la confianza apropiada de Dios. Es decir, una fe cierta, conocimiento y confianza. Un sacerdote está aquí para ser profeta, que es un profeta, anuncia la buena noticia, que eres libre. Y te reta cuando parece que no estás viviendo tu libertad. Un sacerdote es un amigo. Es un amigo tuyo y es un amigo de Jesús. Es una persona que está dispuesto a hacer esto en memoria tuya por el resto de su vida. Les dije cuando introducimos el programa de Compañeros en el Evangelio, que en solo 10 años vamos a ser la mitad de sacerdotes que somos ahorita. Ahora yo digo, si Jesús nos dio una alianza, donde el centro de la alianza va a ser la Eucaristía, y si eso requiere necesariamente de sacerdotes como sus amigos para poder proveer la Eucaristía, no me puedo imaginar que Jesús está abandonando esa iglesia. Quiero pensar que Jesús sigue llamando a jóvenes a esta vida. Pero como todas las cosas, hay retos de estos días que hacen muy difícil escuchar la voz de Dios. Se está ahogando su invitación en muchísimas cosas. Entonces, parte del reto de Jueves Santo a ustedes como familias es asegurarse de proveer el espacio para sus hijos, de poder posiblemente escuchar la invitación de Jesús en sus vidas. Fue hoy en un Jueves Santo, hace 17 años, donde yo escuché esas palabras en mi vida, en mi corazón. Estaba yo ahí sentado en las bancas, como ustedes. Era el Jueves Santo 2006, tenía 18 años. Estaba teniendo dificultad escuchando la voz de Dios, solamente escuchaba la voz de mi intelecto, me consideraba un ateo, solamente escuchaba la voz de esa depresión que estaba experimentando. Y fue en esa misa donde Jesús me habló de una manera muy linda, a través de lo que veía. El momento que el sacerdote empezó a lavar los pies
fue en ese momento donde yo escuché esa voz muy profunda en mi corazón que me decía: Carlos, te amo, necesito que hagas eso. Yo pensaba que ser sacerdote tenía que decir give up, dar mis planes, mi felicidad. Yo pensaba que ser sacerdote tenía que decirle adiós a mi libertad, a las cosas que yo quería hacer, a mis planes, esos planes que desde niño tenía en mi mente, que yo sabía me iban a hacer feliz, y pensé que iba a ser una vida miserable, una vida sola, una vida triste. Pero en verdad, los últimos 4 años, van a ser 4 años ya de sacerdocio, han sido los años más felices de mi vida. Cuando uno está dispuesto a abandonar, a renunciar a tu felicidad y simplemente decir: bueno, Señor, si mi felicidad se encuentra en ti, quiero encontrarla. La vida cambia. Así que si hay algunos jóvenes aquí, chicos, solteros, atrévanse a entrar a Jerusalén y la posibilidad de que Jesús te diga: te amo, necesito que seas mi sacerdote. Simplemente es la oportunidad de escuchar. Si te está llamando, lo va a ser evidente. Si no, no va a ser evidente. Familia, estamos en una jornada con Jesús a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección en este Jerusalén. Comenzamos hoy recibiendo la vida de Jesús mismo a través de esta alianza, en una alianza donde encontramos tanto amistad con Dios a través de la Eucaristía y amistad con Dios a través del sacerdote. Estos 2 regalos para el mundo. A través de ellos, Dios está a tu servicio, a mi servicio. A través de ellos, Jesús te está amando hasta el final. Y es un amor que mañana, cuando nos encontremos aquí otra vez, pero esta vez a los pies de la cruz, se va a hacer increíblemente visible. Ayer comenzamos el triduo con una pregunta: ¿estás dispuesto a renunciar a tu felicidad para encontrarla? Y ahora que hemos llegado a la cima, que mira hacia esta ciudad de Jerusalén, en la que hemos estado recorriendo, nos encontramos a la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a sufrir por ella, por la felicidad? El Evangelio de Mateo nos ha estado enseñando los últimos meses cómo es que la gente quería recibir el Evangelio. Ellos querían recibir las buenas noticias de Dios. Ellos querían escuchar esas palabras que les dieran en sus vidas aliento, buenas noticias. Pero solo querían escuchar las buenas noticias. Ellos querían escuchar el Evangelio según ellos. El Evangelio según lo que ellos pensaban iba a ser lo mejor para él, para ella. El Evangelio de la salud, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de estabilidad económica. Y cualquier cosa que ellos hayan escuchado que sea diferente, lo cancelaron, lo silenciaron. Y vimos cómo es que silenciaron completamente a Jesús. Y hoy leemos la pasión de Cristo según San Juan. Y en este Evangelio nos estamos encontrando a un lado diferente de Jesús.
donde Jesús no se queda callado, Jesús habla con autoridad. Ahora Mateo, él se enfoca mucho en la humanidad de Jesús. Y vimos a través de Mateo cómo es que hasta en la muerte de él, Jesús sufre la totalidad de la experiencia humana, incluyendo sentirse uno abandonado por Dios. Juan, en su evangelio, él quiere mostrarnos la divinidad de Jesús, donde a través de su evangelio, Jesús siempre está en control. Él habla no cuando le dicen que hable, sino cuando Él quiere hablar. Él deja que lo agarren y lo golpeen bajo sus términos cuando Él está listo. Aún en el último momento, Él es quien decide dar su espíritu. Aún en el medio de lo peor de la humanidad, lo que vemos en el Evangelio de Mateo, en la humanidad total de Jesús, en ese sufrimiento de la humanidad, aquí tenemos a Jesús divino, el yo soy, y no dejó que esa experiencia de sufrimiento lo conquistara, lo derrotara. Así que hoy en esta jornada que seguimos a través de Jerusalén, nos encontramos con Dios quien tiene una autoridad completa sobre la gente, una autoridad completa sobre situaciones, una autoridad completa sobre la creación y especialmente hoy una autoridad completa sobre el sufrimiento. Cuando uno se encuentra ante la autoridad de Dios en su totalidad, no sabemos qué hacer. Vimos cómo es que Judas, al escuchar yo soy con autoridad, se cae al piso. Anías, este sacerdote que tiene autoridad, seguro él debería saber qué hacer, no supo. Se sintió muy incómodo ante la presencia de Jesús, así que al darse cuenta de que Jesús tenía una autoridad mucho más superior que él, mejor lo saca de su presencia. No sabía qué hacer, no podía contra él. Se lo llevan a Pilatos. Pilatos, este hombre que tiene una autoridad política, seguro él debe poder ponerlo en su lugar. Pilatos se da cuenta que tiene enfrente de él este yo soy y no se lo puede explicar, pero tiene el presentimiento de que la autoridad de este hombre va sobre el de él. Se siente incómodo, no sabe qué hacer. Se los da a la autoridad de los judíos. Bajo la autoridad de los judíos tampoco supieron qué hacer con él. No hacía lo que ellos querían. Así que hicieron lo único que pudieron. En desesperación, lo arrestaron, sí, lo golpearon, sí, lo crucificaron. Y aunque parece de que ellos lo vencieron, este evangelio nos dice que a través de todo, solamente pudieron hacerle eso porque Jesús mismo lo permitió. El sufrimiento y la muerte de Jesús, esta realidad en la que esta noche estamos entrando, nos revela a nosotros primero esta lucha interna que cada uno de nosotros pasamos al querer ejercer nuestra autoridad y ponerla sobre la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo que tendemos a hacer cuando nos encontramos ante una situación de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sufriendo es porque siento que algo no está en mi control. Y entre más control yo tengo de alguien o algo, menos probabilidad hay de que me vayan a lastimar y de que vaya a sufrir.
Entonces es muy natural para cada uno de nosotros estar en situaciones donde queremos ejercer nuestra autoridad sobre todo, incluyendo sobre Dios. Cuando yo solamente escucho el Evangelio según San Yo y no el Evangelio según Jesús, Dios mismo se puede convertir en una amenaza, una fuente de sufrimiento, porque quizás cuando escucho el Evangelio según Jesús, quizás me está pidiendo que haga algo que yo no quiero hacer. Quizás me esté pidiendo ir contra algún deseo, algún plan. Quizás me esté viendo la pregunta que escuchamos ayer. Quizás me esté preguntando si estoy dispuesto a despojarme de mi propia felicidad. Por algo lo silenciaron. Entonces, cuando pasamos por ese momento y nos enfrentamos al Evangelio de Jesús contra el Evangelio mío, hacemos todo lo posible para querer ser la única autoridad, pero cuando nos damos cuenta que mi autoridad no puede ir sobre Dios, no sabemos qué hacer. Y como Ananías o Piloto, o tratamos de aventar a Dios al lado y suplirlo con otra cosa, o como las autoridades judías, simplemente tratamos de eliminarlo, matar a Dios completamente de mi vida. Mas el sufrimiento y la muerte de Jesús nos revela la respuesta de Dios a esta experiencia y esta tensión que cada uno de nosotros experimentamos. Eso es que la autoridad de Dios no está aquí para hacernos esclavos de Él. La autoridad de Dios está aquí para liberarnos. No está aquí para matar tus sueños, tus planes de tu futuro. No está aquí para hacerte sufrir al tener que parar o cambiar tu vida. Él está aquí para transformar tu sufrimiento en un gozo apasionante. El sufrimiento al gozo apasionante. Familia, nosotros como cristianos entendemos el sufrimiento de una manera muy diferente al mundo. Otras religiones y otras filosofías del mundo tratan de hacer todo lo posible para escapar del sufrimiento. Mas el cristianismo dice que el poder de la resurrección se manifiesta precisamente dentro de él, dentro del sufrimiento. Y por lo tanto, para nosotros como cristianos, el sufrimiento no es algo de qué tratar de escaparnos. El sufrimiento, cuando llega, es algo que abrazamos, aceptamos. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento es esa experiencia de angustia que experimentamos en un mundo que aún está en el proceso de terminar ser cumplido. Y eso quiere decir que el mundo tiene mucha instabilidad. Y parte del misterio el misterio de nuestra fe nos dice que el pecado causa sufrimiento de varias maneras. Sufrimiento físico y muerte física, muerte espiritual y muerte emocional. Entonces, la respuesta de Dios ante el sufrimiento humano no es eliminarlo. El Evangelio de Jesús no es de que en esta vida nunca vas a sufrir. El Evangelio de Jesús, la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento es entrar directamente a Él precisamente para destruirlo a través de una transformación hacia el amor. Por lo tanto, como cristianos, para nosotros podemos decir: abraza tu sufrimiento para que puedas amar mejor. Eso es algo que no se va a escuchar en ningún otro lugar, mucho menos en la cultura, porque lo último que queremos hacer es sufrir. Todo el mundo tiene temor a envejecer porque sabemos que cuando entramos a los 40, 50 ya empiezan los dolores.
Hacemos todo lo posible para mantenernos jóvenes. Pero la crema nácar, sin importar qué tan buena sea, te va a proteger. Tenemos muchas cosas que pueden estimular o hacernos numb. ¿Cómo se dice numb? Entumidos hacia el dolor y el sufrimiento. Mucha gente trata de ahogar sus penas por la tecnología, con las drogas, con los placeres, aunque sea por unos momentos, por unos días. Hacemos todo lo posible para escapar del sufrimiento. Pero al mismo tiempo es curioso porque, aunque no nos gusta el sufrimiento, nos da mucha curiosidad. Las películas más populares son las películas de acción, donde hay guerra, donde hay mucho sufrimiento humano y nos gusta ver. Vamos manejando por el freeway, hay un accidente y todo el mundo quiere ir despacito para ver. El sufrimiento se nos hace curioso cuando está de lejos. Solamente hay una manera de eliminar el sufrimiento permanentemente, y eso es transformándolo en amor. Y eso quiere decir no evitarlo, no correr de él, no tratar de entumirlo, sino abrazarlo. Y es lo que vemos en Jesús en esta noche. Eso es la acción de Jesús en la cruz. Abraza Él el sufrimiento humano, es decir, tu sufrimiento y mi sufrimiento, y nos invita a nosotros a caminar con Él para ver lo que Él va a hacer con la autoridad que solamente Él tiene, y eso es transformarla completamente en algo que no te va a seguir esclavizando. ¿Cómo se convierte nuestro sufrimiento en amor? Podemos ver cómo Jesús lo hace de dos maneras. Primero, al no pecar cuando pecan contra ti. Es decir, vemos a Jesús que a pesar de que le dan insultos, a pesar de que son violentos contra Él, Él no responde de la misma manera. Él se defiende, sí, defiende su dignidad, pero no responde con insultos. Cuando Pedro trata de defenderlo con violencia, le dice no. Eso solamente va a causar más sufrimiento, más violencia. Jesús nos enseña cómo quebrar esos ciclos de violencia y de pecado en el mundo. Y por lo tanto, nosotros participamos de eso. Siempre que rezamos el Padre Nuestro, le estamos pidiendo que nos perdone como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos nosotros diciendo, somos diferentes. No voy a responder a las personas que me ofenden de la misma manera. Cuando alguien te tumba al piso, no trates de tumbarlos también a ellos. Cuando la vida se te hace difícil por las injusticias que estás experimentando, no dejes que esa experiencia te haga una persona amarga. Hay demasiadas personas que viven amargas porque están simplemente sufridas, lamentan lo que les ha pasado y solamente dejan que esa experiencia arruinen su vida. Jesús también transforma el sufrimiento en amor al acompañar a otros en su sufrimiento. Eso es difícil porque es lo suficiente difícil tener que lidiar con tus propios problemas, pero cuando estamos en esta jornada de Jerusalén que es nuestra vida, es inevitable que nos vamos a encontrar con personas que también están pasando por sus propios sufrimientos, por sus propios momentos de miseria. Y en esos momentos tenemos las mismas opciones. O podemos ver el sufrimiento que está enfrente de mí o ignorarlo completamente para no sentirnos incómodos. Mas Jesús nos invita a ser compasivos. ¿Qué es compasión? Sufrir con la persona.
Nosotros como cristianos estamos llamados a sufrir con el uno y con el otro. Y eso lo hacemos por varias maneras. Primero, orando por los unos a los otros. Hoy vamos a tener unas oraciones, unas intercesiones solemnes, son preciosas. En los momentos de silencio, entren en intercesión, en oración por las personas que sufren, por las necesidades del mundo. Así es como transformamos el sufrimiento en amor. A través de ofrecernos palabras de esperanza, a través de brindar una mano al necesitado. Y todas estas cosas son las cosas que crean la comunidad. Ayer, al ver la celebración de la vida de servicio de Jesús, vimos cómo es que en esta alianza Jesús estableció una relación con Dios a través de la Eucaristía y a través del ministerio del sacerdocio. Hoy que vemos su muerte, vemos cómo es que Jesús está estableciendo una comunidad, una iglesia basada en la capacidad que nosotros tenemos de sufrir con el uno al otro, de sentir compasión por la humanidad. Terminamos el Evangelio casi al final, al pie de la cruz, donde vemos a María que está viendo el sufrimiento de su propio hijo, pero que también ella está sufriendo. Yo me imagino que no va a haber un dolor más grande que una madre experimentar el sufrimiento y muerte de sus propios hijos. Puedo experimentarlo cuando me toca celebrar un funeral de esa manera, los padres llorando la muerte de un hijo. Y es en ese sufrimiento mutuo que María ve con Jesús y Jesús con ella, que después le dice a Juan: ahí está tu madre, acompáñala. Madre, ahí está tu hijo, acompáñalo. Es decir, la comunidad de la iglesia nace de las personas que están dispuestas a acompañar a Jesús en su sufrimiento y acompañar el uno al otro en ese sufrimiento mutuo. Eso es lo que hoy celebramos esta noche, de que a través del sufrimiento de Jesús hemos recibido nosotros el poder para transformar el pecado en la santidad, en poder responder al pecado o sufrimiento con amor. Después de las intercesiones solemnes vamos a tener la veneración de la cruz. Y es para nosotros un momento especial, lleno de gracia esta noche, donde vamos a poder brindar nuestra propia cruz de nuestra vida ante la autoridad de Dios. Para prepararnos a hacer este acto de veneración, empieza a poner a tu mente qué es lo que más está causando sufrimiento en tu vida ahorita. Ya sea una enfermedad, una relación inestable o quebrantada, una experiencia de depresión, una batalla con una adicción que parece que no puedes vencer, la memoria abusiva del pasado, sentir que alguien te ha traicionado, sentirte completamente solo, aún abandonado por Dios, que no puedes escuchar su voz. ¿Cuál es tu sufrimiento más grande de tu vida? ¿División en tu familia? ¿Sentirte que no encuentras tu lugar en ella? Cualquier cosa que sea, esta noche, abrázala, acéptala y haz un acto espiritual de unir tu propio sufrimiento ante el sufrimiento de la humanidad y divinidad de Jesús en la cruz, bajo su autoridad, porque solo ahí es donde se transforma ese sufrimiento en amor para que no te domine, para que no te lleve a la esclavitud. Confía que la presencia de Dios en esta cruz es lo que te va a llevar a la libertad. Confía en que Dios no está aquí para ser rival a tu felicidad. Dios está aquí para ayudarte a vivir la plenitud de tu vida. Esta noche, en inglés se dice Good Friday.
Viernes bueno. A pesar de el dolor que hemos escuchado que Jesús experimentó, en todo eso Él tuvo pasión y alegría porque sabía lo que estaba haciendo. Eso es lo que creemos como cristianos, ese es el corazón del Evangelio que proclamamos, eso es lo que transforma la oscuridad en la luz. Y recuerda, tu misión es ser luz, y hoy esa luz se nos ha revelado de cómo lo hacemos, a través del sufrimiento y la cruz. Abrazar la cruz es estar dispuestos a sufrir, y estar dispuestos a sufrir es estar dispuestos a encontrar nuestra felicidad. Las preguntas que había estado haciendo durante estos 3 días. Primero, ¿estás dispuesto a renunciar a tu felicidad para encontrarla? Y si lo estás, ¿estás dispuesto a sufrir por eso? Y si lo estás, ¿qué vas a encontrar? Esa felicidad, ¿cómo se va a ver? Al llegar ahora ya al final de esta jornada con Jesús a través de Jerusalén, en este trido pascual, hemos visto su vida, cómo es que a través de su vida su vida de servicio, Jesús nos ha dado una manera nueva para relacionarnos con Dios, centrada en la Eucaristía a través de los ministros del sacerdote. Ayer en el viernes vimos cómo es que a través de su sufrimiento y su muerte Jesús apasionadamente acepta a través de su humanidad el sufrimiento. Pero a través de su divinidad, Él no deja que el sufrimiento lo agobie hasta vencerlo. Más bien, Él vence el sufrimiento y lo transforma en una fuente de amor. Y por lo tanto nos llama a nosotros a vivir dentro de esta nueva alianza y amistad con Dios, haciendo lo mismo, siendo compasivos, sufriendo con el uno al otro. Porque eso es lo que va a crear una comunidad donde estamos activamente juntos, rechazando esas cosas que nos separan. Y hoy, que es el día más sagrado de todo el año para nosotros cristianos, recordamos el poder de la resurrección. La resurrección es el acto de Dios en el universo que hace posible lo que hemos estado viendo los últimos 2 días. Y ese es algo que Dios comunica hacia nosotros a través del bautismo. Y el bautismo es nuestra fuente de salvación. ¿Qué es la salvación? Si alguien te pregunta, hoy es tú cristiano, ¿qué es la salvación? ¿Qué le dirías? Las Escrituras nos dan 3 imágenes de la salvación. Primero, Génesis nos dice que la salvación es llegando a ser la persona quien Dios nos creó. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado distorsiona nuestra identidad y fácilmente la perdemos. Entonces la salvación es la acción de Dios para restaurar nuestra identidad. La resurrección. Hoy es el día más importante del año para los cristianos porque hoy celebramos nuestra fe, el centro de nuestra fe, lo que le da sentido a nuestra fe. La resurrección de Jesús de la muerte. Qué raro pensar en eso, que Jesús haya resucitado. Y lo profesamos durante un tiempo en nuestra historia, donde tenemos opción de no creer en Dios. Porque hoy no tenemos consecuencias de decir que Dios no existe como lo había antes. Antes, si decías que Dios no existía, el emperador te mataba. Te decían que eras una bruja y te quemaban. Te corrían de tu trabajo. Pero hoy, si declaras de que Dios no existe, quizás hasta la gente te aplauda y te felicita por haberte liberado de la opresión de la religión y por ahora ser una persona más inteligente, iluminada. Pero como cristianos nosotros
seguimos diciendo de que no solamente Dios existe, sino que Jesús vino a revelarnos la totalidad de Dios, y esa totalidad se revela en la resurrección. Y en la resurrección nosotros hemos recibido una revelación divina que sigue guiando la historia humana. Y nosotros también decimos que la ciencia no es suficiente para el desarrollo completo del ser humano. Es necesario tener la certeza de la resurrección. Nosotros como cristianos vemos la evolución de la humanidad como una jornada, una expedición. Y en esta jornada nosotros estamos descubriendo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en esta jornada también aprendemos a usar los regalos que se nos han dado por el hecho de que somos hechos a imagen y su semejanza. Regalos principalmente de tener capacidad de razonamiento y tener la capacidad de amar como nunca jamás. Más allá, nosotros podemos ver en esta jornada de la evolución del ser humano que Dios está completamente unido a nosotros. Y lo más importante que ha pasado en la evolución de nuestra humanidad es el evento de la resurrección de Jesús. La resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo debemos de pensar en la resurrección? La profesamos, decimos que sí creemos en eso, pero ¿qué significa? ¿Qué diferencia hace creer o no creer? ¿La hay? La resurrección ha retado a la humanidad a la manera en que hemos entendido cómo funciona el mundo. En las primeras civilizaciones, las civilizaciones antiguas, casi toda civilización antigua, para ellos el mundo, la existencia existía en tres diferentes niveles. Estaba el nivel de los cielos de los dioses, estaba el nivel terrenal, en donde existimos los humanos, y está el nivel subterráneo, el infierno o un lugar de la oscuridad. Y por mucho tiempo, esta manera de pensar daba respuestas a la experiencia del ser humano. Nos daba una explicación muy simple, fácil de entender, a la necesidad espiritual que el ser humano tenía. Pero esta manera de pensar en la existencia como en esos tres niveles simplemente era muy limitante. Porque nosotros que estamos en el nivel de la tierra, los seres humanos pensaban de que se la pasaban con miedo de Dios, que estaba en los altos. Un Dios que solamente dominaba o que castigaba. También tenían miedo a los dioses que estaban abajo de ellos. Se mantenían siempre en temor. Y esto es lo que hacía conocer a Dios muy difícil. Era difícil conocer a lo que le tienes miedo porque te mantienes distante. Y si no conocemos, no hay confianza. Conocimiento y confianza es ¿qué? Fe. La humanidad necesitaba y quería fe, pero la manera de pensar del mundo y la existencia era imposible recibir la fe. Entonces viene Jesús y tras su vida, su muerte y su resurrección, Él completamente penetra este pensamiento de la humanidad de que la existencia existe en esos tres niveles. Y lo recitamos cada vez que decimos el credo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, padeció, fue sacrificado y murió en el nivel terrenal. Ascendió a los infiernos, al tercer día resucitó y subió una vez más al cielo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que Jesús vino a vencer o a corregir y brindar un fin a esa manera antigua de pensar.
Y por eso el Nuevo Testamento le llama a esta era del cristianismo una nueva era, donde Dios ya no es alguien distante, alguien que está completamente separado de mi existencia, pero donde Dios está completamente involucrado en mi vida, en mi experiencia, penetrando el nivel humano a cada sentido que tenemos, cada experiencia que tenemos, dándonos en sí un nuevo conocimiento de Dios. Y de eso es lo que empieza a sanar el miedo que antes teníamos con la divinidad, y empieza a sanar muchos de los mitos que surgieron con las religiones antiguas. Cosas que ateos hoy apuntan y dicen, mira qué ridículos son los que creen. Por eso Dios no existe. Pero nosotros, gracias a la resurrección y lo que Jesús ha hecho para sanar esos pensamientos erróneos de la espiritualidad, podemos nosotros decir confiadamente, sin temor y sin vergüenza, de que sí, creemos en la resurrección. Porque eso es lo que nos ha dado la manera de ver el mundo necesaria. Y por lo tanto la resurrección es para nosotros no solamente una realidad, sino algo completamente coherente. Y podemos decir que gracias a la resurrección y la sanación que Dios ha traído al mundo por ella, de la iglesia surgió la ciencia. Por eso para nosotros la ciencia no está opuesta a la fe. La resurrección comienza a sanar nuestro entendimiento de Dios, y hay una diferencia en cómo la gente pensaba en Dios antes y después de Jesús. Una de las diferencias es de que con Jesús aprendimos de que Dios vino a la vida humana. Le llamamos la encarnación, algo que antes era inimaginable, porque los dioses se tenían que quedar en su lugar, donde se merecían estar, y era imposible de que bajaran a nuestro nivel, a nivel bajo. Mas en Jesús vemos que Dios no es así, que Dios le interesa y quiere estar completamente en nuestra presencia. Otra cosa que hace Jesús diferente con la resurrección es de que nos ayuda a entender de que Dios ha entrado al sufrimiento humano. Por eso le llamamos la pasión de Cristo. Algo que antes no nos hubiésemos imaginado Dios hacer. Dios se supone que no debe sufrir. No debe ser así. La resurrección brinda estas dos cosas, la encarnación y el sufrimiento y muerte de Jesús a su punto definitivo, a su punto climático. Primero, la resurrección nos demuestra de que no hay rivalidad o tensión dentro de la vida espiritual y la vida física. No son dos realidades completamente opuestas. Es una misma realidad. Y eso es importante. ¿Por qué es importante para nosotros tener la noción de que la resurrección es verdadera y une la experiencia física y espiritual? Porque si yo no veo el mundo de esa manera, voy a estar en conflicto interno constantemente. O voy a estar queriendo librarme de lo físico, que es malo, para crecer en la espiritualidad, y voy a ser negligente de mis necesidades físicas, o me voy al otro extremo. Al cuerpo dale lo que el cuerpo quiere, y vivir como que este lado espiritual no importa o no afecta mi vida para nada. Familia, creer en la resurrección tiene consecuencias. No es solamente un pensamiento o algo que decimos que creemos en fe. Tiene consecuencias verdaderas en nuestra vida diaria. El Papa Francisco nos dice que cuando él reflexiona sobre el mundo de ahorita, una de las reflexiones nos dijo que el mundo tecnológico, la sociedad con mucha tecnología, ha hecho muy bien en darnos cosas que simplemente multiplican el placer. Sin embargo,
La tecnología no nos ha dado las cosas para multiplicar la felicidad. Nosotros ahorita hemos perdido la diferencia entre el placer y la felicidad. Hay una gran diferencia. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es ese sentido más profundo que yo tengo, donde encuentro paz y encuentro sentido, cumplimiento. Y cuando yo tengo esa felicidad en mí, crece en mí una gratitud por lo que Dios me ha dado a mí. La resurrección nos ayuda a entender entonces la diferencia entre placer y alegría, donde la alegría no es algo que yo tengo que ir a buscar y entre más adquiero, más feliz soy. La felicidad es algo que se me da, es dada completamente. En la resurrección, Jesús está compartiendo su felicidad divina, su vida divina con nosotros, para que su felicidad y su gozo esté en ti, y tu gozo y tu felicidad esté completa, llegue a su plenitud. Esa es una felicidad que sabemos va a cumplirse en la resurrección de los muertos, pero por el hecho de que Jesús ya resucitó, eso quiere decir para nosotros que ya la podemos comenzar a experimentar aquí y ahora. La vida no tiene que ser un martirio. Vida eterna. La felicidad viene cuando yo tengo la certeza de que en Jesús obtengo vida eterna. Otro concepto raro, vida eterna. La resurrección es raro pensar en que después de muerte uno vive otra vez, pero tener vida por siempre. Los científicos nos dicen que no hay vida eterna, que solamente existe la vida física. Así que cuando muere tu cuerpo, la biología simplemente se deterioriza, se empieza a quebrantar y uno simplemente deja de existir. Si tuviste la dicha de tener una familia, tener hijos, pues entonces pasaste tus genes a la siguiente generación y de cierta manera esa es tu vida eterna. Estás dando tus genes y vives en la siguiente persona por las siguientes generaciones. Pero aparte de eso, nada más. Sin embargo, para nosotros cristianos, la resurrección nos ayuda a entender que en la unión que encontramos en lo espiritual y lo físico, nos ha dado una nueva capacidad de vivir más allá de lo físico. Una capacidad de amar que nos lleva más allá del simple lo que podemos ver y sentir aquí y ahora. Si nosotros vivimos solamente con la noción de que solamente existe lo físico y nada más y no hay una vida eterna, porque el ser humano está diseñado para anhelar la vida eterna, la vamos a estar buscando en otras maneras. Eternamente bella, bella. Todos anhelamos la eternidad. Todos la buscamos de alguna manera. Y entre más trato de buscarla, quizás obtengo un poquito de felicidad de aquí a ahí, pero más me doy cuenta de que no me sacia, no completamente. Hay un mito que se llama el mito de unending growth. ¿Cómo se dirá unending growth? El eterno crecimiento, que es precisamente eso, que lo que más importa en la vida es la cantidad y no la calidad. Entre más cosas tengo, cosas que me hacen feliz a mí, mejor mi vida va a ser. Este mito es muy existente en nuestra sociedad. Es un mito que me lleva a una competición eterna, porque siempre va a haber personas que van a ganar y personas que van a perder. Y nosotros estamos muy acostumbrados a este sistema, a esta manera de pensar. En la sociedad se apoya mucho el crecimiento económico
Y la gente trabaja, trabaja y trabaja, y cuando alguien llega a una ancianidad donde ya no puede trabajar, ya deja de servir. Igual con personas que tienen discapacidades y no pueden contribuir a la vida económica porque no pueden producir cantidad, no le ven calidad. Otra cosa que hace este mito es que nos esclaviza el trabajo. Siento que necesito trabajar y trabajar y trabajar para poder obtener ser feliz, pero mientras menos recordamos, ya se nos pasó el tiempo, el matrimonio se quebrantó porque no le pusimos el tiempo a la relación, los hijos ya crecieron y ni siquiera sabemos lo que piensan o sus anhelos, ya no nos hablan. Todos los papas de los últimos 2 siglos, cada uno de ellos, nos han estado recordando de la doctrina católica cristiana que nos recuerda que ningún sistema económico va a lograr hacer en la humanidad lo que solamente Jesús puede hacer. Solamente en Jesús podemos recibir una calidad de vida necesaria para progresar y to flourish, para llegar a la totalidad de nuestra humanidad. Entonces la resurrección nos ofrece una revolución espiritual. Eso fue la resurrección, una revolución espiritual, en donde la unidad de la humanidad se basa en conocer a Dios y conocer lo que Dios quiere de mí y a lo que Dios me está invitando a mí para desarrollarme como ser humano, para poder lograr ser a imagen y su semejanza. Para eso fuimos creados. Y si nos negamos ese fin, una vez más vamos a estar en conflicto. La cristianidad, el cristianismo, nos ofrece una visión alternativa de qué significa ser humanos que progresan, que viven. Y eso solamente se puede vivir cuando entendemos la unidad entre lo espiritual y lo físico. Hay otra cosa que la resurrección hace. La resurrección nos ayuda a entender que el sufrimiento es una oportunidad para amar. La resurrección nos dice que una humanidad unida solamente es posible cuando entramos en solidaridad con el uno al otro. Hay una calidad de vida. Cuando yo solamente estoy buscando la calidad de vida para mí, no voy a ver la necesidad de los demás. Y Jesús nos demuestra que la calidad de vida se basa en la capacidad de amar a los demás por la medida de la compasión que tenemos por ellos. Eso es vivir apasionadamente. La pasión de Jesús fue un sufrimiento. Hoy nosotros escuchamos la palabra pasión y solamente pensamos en lo erótico, en el deseo. Pero para Jesús y en su experiencia y en su humanidad, la pasión era el compartir el sufrimiento humano. Y muriendo en la cruz, Jesús nos dio la demuestra más grande que tenemos de Dios, su amor, gracias a su sufrimiento. La resurrección es para nosotros una señal de que Dios no nos quiere castigar. El sufrimiento no es un castigo. Dios tampoco está aquí para quitar nuestra libertad. Dios está aquí para restaurarnos, y sin la resurrección no hay la cruz. No hay una verdadera espiritualidad, una revolución espiritual, y no hay un cumplimiento del ser humano si no estamos nosotros dispuestos a vivir apasionadamente por el uno al otro como Él lo hizo con nosotros. Estamos en una sociedad que se quiere alejar del sufrimiento lo más posible. Mas como cristianos, gracias a la resurrección, nos impulsa a abrazarla, a movernos al sufrir, porque sabemos que ahí se encuentra el poder de la resurrección. Otra cosa más, la resurrección para nosotros es la fuente
del principio de no violencia. Ese es un principio que lo estudian muchas personas en la academia, de muchas religiones. Gracias a la resurrección, gente ha luchado por la paz a través del ejemplo de él. Gandhi, una persona que luchó por la paz y los derechos en India, fue movido por esta doctrina de Jesús de no violencia. Vemos en Jesús una persona que resistió todo tipo de violencia. Habló contra la violencia entre el hombre a la mujer, la violencia entre un amo y sus esclavos, entre un emperador y los civiles. Tanto habló contra la violencia que terminaron matándolo. Pero su cruz lo restauró y solamente ahí nos enseñó que la unidad no se puede encontrar en la violencia, sino entrar dentro del sufrimiento del uno al otro. Eso se llama la transformación, transformar el sufrimiento en amor. Así es como funciona el poder de Dios. Por último, en Cristo ha entrado un nuevo poder de Dios a la historia de la humanidad. La Biblia dice que esta nueva era del cristianismo está centrada en la iglesia. El Segundo Concilio Vaticano, 1964 a 65-6, nos dio una nueva definición de la iglesia. Definió la iglesia como un sacramento. Y un sacramento es eso que nos lleva a estar unidos con Dios y con el uno al otro. Para eso son los sacramentos que vivimos en la iglesia. Por ejemplo, yo me voy a confesar no solamente por mí, sino por ti. Porque yo sé que confesándome estoy queriendo crecer en virtud, y si yo crezco en virtud voy a ser una mejor persona para ti. Todos los sacramentos nos van a llevar a estar más unidos con Dios y más unidos contigo, con el uno al otro. Y eso es la iglesia, un sacramento de unidad. Mas sin embargo, gente mira la iglesia y se burla. Se supone que eso es un sacramento, eso es la presencia de Dios, cuando solamente ve escándalo, y lo hay, pero no porque hay personas dentro de la iglesia que no estemos abiertos a ser transformados por el poder de Dios, no quiere decir que no haya poder en su totalidad. La iglesia existe con la misión de extender el poder de la resurrección al resto del mundo. Hoy es domingo de resurrección. Hoy nosotros oramos por la iglesia, es decir, por ti, por mí, los bautizados, quienes hemos sido unidos en un solo cuerpo. Y hoy nos recordamos que nosotros somos los que hemos recibido la misión de ser predicadores de la resurrección. Y por lo tanto, la oración de hoy es de que podamos nosotros ponernos en el lugar de solidaridad con las víctimas y no crear más víctimas, de poder vencer el odio tras el perdón, de poder alcanzar la paz comenzando en el hogar, no con violencia. En este día de resurrección de Jesús, nos recuerda de que una vida diferente es posible. La unidad de la humanidad solamente puede venir tras una revolución espiritual, donde la unidad la encontramos en la unión de Dios en Jesús Cristo. Y si nosotros estamos dispuestos a tomar nuestra fe en serio, entonces nos vamos a dar cuenta que simplemente decir que creemos en la resurrección no es suficiente. Es importante no solamente decir que sí creo en la resurrección, sino vivirla. Porque el cristianismo no es solamente una profesión de fe, es un estilo de vida. Y la resurrección te ha dado a ti y a mí la capacidad de vivirla por el uno al otro.